desde ya por haberte comunicado con nosotros. Estoy acá con Juliana, mi compañera, y te va a pasar a contar un poco de qué se trata esta entrevista y qué hacemos nosotros para lo que necesitamos esta entrevista. Bueno, muy bien. Hola, Felipe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, esta entrevista forma parte de una investigación que estamos realizando en el taller de radio, periodismo y proyecto de investigación en cuarto año sociales, con el objetivo de comprender cuáles fueron los cambios más importantes que sufrió nuestro país con la llegada de los inmigrantes europeos, las condiciones de vida en el campo y en la ciudad que tenían a fines del siglo XIX y principios del XX. Muy bien. Bueno, y a partir de esto nosotros necesitamos hacer entrevistas este mes, y nuestro trabajo necesitamos más entrevistas a historiadores, por lo cual necesitamos contactar a alguno, y tuvimos la suerte de contactarte a vos. Bueno, aquí estamos, como no escucho las preguntas que ustedes quieran, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Para empezar, queremos preguntarte sobre tu conocimiento. ¿Cuáles eran las áreas rurales del país donde se ubicaron los inmigrantes? Bueno, recordemos que fue dificultosa la llegada de los inmigrantes a las áreas rurales porque en el momento de la gran inmigración que se produce en torno a los años 80 del siglo XIX, gran parte de la tierra pública estaba repartida, así que se limitó esa llegada de los inmigrantes a aquellos que tenían condiciones económicas para trasladarse al interior. Por eso la mayoría se queda en Buenos Aires y se produce un crecimiento exponencial de la población urbana, y a unos pocos que traigan algún capital. Recordemos que la mayoría de los inmigrantes eran muy pobres con escasísimo capital, pero aquel que venía con algún dinero para trasladarse y comprar tierra o alquilar tierra, se trasladó básicamente a Entre Ríos, Santa Fe y sur de Córdoba, ¿no? Que fueron las áreas claves. Después algún porcentaje a Mendoza, pero las áreas centrales de población rural migrantes fueron básicamente algunas colonias de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, ¿no? Básicamente. Bueno, y hablando de estos inmigrantes, vos nombraste que algunos, muy pocos, tenían capital como para adquirir tierras. ¿Qué condiciones tenían estos inmigrantes con respecto al trabajo, a la vivienda y a los servicios que estas áreas rurales que vos ya nombraste ofrecían? Bueno, muy malos, porque ellos venían, como dije, con muy escaso capital, entonces en general iban a trabajar como arrendatarios, no tenían capital suficiente para comprar tierra, entonces terminaban arrendando la tierra en condiciones muy desfavorables, con contratos muy a favor de los estancieros, de los propietarios de la tierra, y esta gente tenía que aceptar esas condiciones o no trabajaba directamente. Entonces las condiciones de vida eran muy precarias, la calidad de vida también, las condiciones de abastecimiento, de asistencia médica, asistencia escolar, era complicado, así que fue para ellos muy duro, ¿no? Toda esta inmigración inicial rural, digamos, que uno podría situar entre 1880 y 1915 aproximadamente. Fíjate que todavía en 1912 se produce la gran protesta rural del Grito del Porta en Santa Fe, que denuncia la situación de los arrendatarios, ¿no? Es una huelga de chacareros que se queja frente al allanamiento de derechos y condiciones excesivamente favorables a los estancieros, alquileres muy altos de la tierra. Todo eso se ve en la protesta todavía en 1912, ¿no es cierto? Claro. Y vos, esto que estabas nombrando de estas protestas, también se dieron la formación de sindicatos y también se formó como una nueva clase social, podríamos decir, ¿no?, en Argentina. Sí, yo creo que los sindicatos se forman sobre todo en el área urbana, pero también hay presencia sindical en áreas rurales, como por ejemplo en Entre Ríos, Santa Fe, la Forestal, que era una empresa que se dedicaba a la explotación del quebracho, donde también estaba la FORA, la Federación Anarquista. Bueno, y sí, se va creando una nueva clase social, que es la clase obrera, que no existía en Argentina y que se crea básicamente entre los años 80 y la década del 20, ¿no? Un crecimiento exponencial de la clase obrera, y muy fuertemente a partir de los años 30, cuando la industria ya no queda otra, digamos, al poder terrateniente que empezar a fabricar acá productos que antes se exportaban, porque tenemos una crisis mundial muy fuerte donde bajan el precio de nuestros productos y hay que empezar a fabricar acá lo que antes comprábamos con nuestros excedentes. Y la crisis del 30 es una situación tremenda para el campo, sobre todo para los sectores medios y bajos del campo, ¿no? Bueno, vamos un poco más al comienzo de la inmigración. ¿Qué políticas migratorias incentivaron la inmigración en nuestro país?
Bueno, hubo políticas sobre todo a partir del año 75, 1975, con la ley de Avellaneda, del presidente Avellaneda, que prometía tierras, trabajo, una serie de cosas a los inmigrantes, pero que lamentablemente luego no se cumplían exactamente como se prometían. El Estado en algunos casos estuvo presente, como en la inmigración galesa, por ejemplo, en un principio, en algunas colonias que tenían que ver más con políticas provinciales que con políticas nacionales, como se dio, por ejemplo, en la provincia de Misiones, donde hubo muchas colonias alemanas, suecas, japonesas, bueno, de todo tipo de nacionalidades, pero la verdad que el inmigrante estaba muy indefenso y con muy poca ayuda del Estado argentino, ¿no? Que lo único que hacía era, cuando llegaba al puerto, le daban una semana de estadía gratuita en el hotel de inmigrantes, que los hoteles es una calificación excesiva porque era más bien casi un depósito de personas, donde a la semana tenían que irse y en general no tenían a dónde ir. Por eso empezaron a florecer los conventillos, ¿no? Que eran grandes casonas que la oligarquía había abandonado cuando se produjo la epidemia de fiebre amarilla. Esas casas quedaron vacías y se empezaron a tapiar habitaciones para convertirlas en un lugar de múltiples habitaciones. Por eso lo de conventillo, que tiene que ver con las celdas de los conventos, ¿no? Y ahí van las familias de inmigrantes a vivir con muy malas condiciones de salubridad, con un baño cada 50, 60 personas, una cocina compartida, bueno, muy fríos en invierno, muy cálidos en verano, ¿no? Así que esa era la vivienda obrera de este momento fundacional de la inmigración, conventillo. Bueno, y esto que vos nombraste un poco de las colonias, ¿cuál fue esta necesidad de justamente crear colonias de los inmigrantes y por qué se hizo? Bueno, las colonias tenían que ver básicamente con la presencia temprana de algunas colectividades europeas, particularmente las de alemanes, franceses, suizos, que ya estaban presentes, o italianos y judíos, también polacos o rusos, de origen judío, que estaban presentes, por ejemplo, en Entre Ríos muy tempranamente, en la década 50, en la época de Urquiza, digamos, y entonces empezaban a llamar a sus familias, amigos, a convocar inmigrantes, y por eso las colonias tienen que ver con colectividades, no son colonias específicamente determinadas colectividades, como la colonia alemana de Dorado, Misiones, o la colonia de Esperanza, que era una colonia básicamente de gauchos judíos, y así podríamos seguir, ¿no? Rivera en la provincia de Buenos Aires, Pigüé en la provincia de Buenos Aires, que es una colonia básicamente francesa, y así o lugares como Villa María, que era una colonia piamontesa, de muchos piamonteses italianos, y eso fue lo que se fue dando, digamos, en ese periodo de fuerte afluencia migratoria que se corta abruptamente con la guerra del 14, luego se reanima en los años 20 y se vuelve a interrumpir al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y se vuelve a abrir con mucha fuerza a partir de 1945 con el fin de la Segunda Guerra, ¿no? Bueno, y todo este gran proceso de inmigración, ¿cómo influye la conformación de la sociedad actual argentina? Bueno, muchísimo, porque pensá que en un momento dado, por ejemplo, en Buenos Aires eran más los inmigrantes que los habitantes locales. Así que los inmigrantes van a traer una cantidad de cosas muy beneficiosas, como por ejemplo sus costumbres, su cultura, la organización del movimiento obrero. La mayoría de los que comienzan el movimiento obrero son italianos y españoles, que fundan los primeros sindicatos, bibliotecas, muchos teatros son fundados en la provincia de Buenos Aires por italianos y españoles. La sociedad italiana, la sociedad española tenía hermosos teatros de ópera, bibliotecas, y también, bueno, un gusto también por cierta comida. Se empieza a consumir el vino masivamente, se empieza a cambiar el menú de los argentinos con la incorporación de la pasta o comidas españolas, ¿no? Es decir, bueno, va cambiando mucho culturalmente y se va armando una sociedad que algunos llaman aluvional, es decir, una mezcla de lo que había con lo que viene, conformando el argentino, que es un tipo que tiene un pasado indígena, un pasado afro y un fuerte componente migratorio también, ¿no es cierto? Bueno, y como para dar una conclusión de alguna manera a esta entrevista, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Para usted sirvió este movimiento migratorio? ¿Se tendría que haber realizado de otra manera? ¿No se tendría que haber realizado? No, por supuesto que sirvió. Siempre la unión de cultura, la diversidad cultural siempre sirve. Se tenía que haber hecho de otra manera, por supuesto, con respeto a la gente. Pensemos que era gente que venía con niños, familias que quedaban en la miseria, desamparados. Así que hubo un Estado ausente, que eso no debió haber ocurrido de ninguna manera, y podríamos haber sido aprovechado la inmigración como la aprovechó Estados Unidos,
dándole a los inmigrantes una calidad de integración, integrándolos inmediatamente a la ciudadanía, dándole oportunidades de trabajo y de vivienda, cosas que aquí, o en Australia, por ejemplo, cosas que aquí no ocurrió, ¿no? Y además creando una deformidad estructural de la economía, porque la gente que venía con toda la intención de trabajar la tierra y poblar de una manera pareja el país se quedó habitando en su mayoría en Buenos Aires, no por propia voluntad, sino porque no tenía cómo trabajar el campo, por ejemplo, ¿no? Y hablando de Buenos Aires, para irnos más para esas zonas, ¿cómo era esto del hotel de inmigrante que vos nombraste, que era más bien un depósito de personas más que un hotel? ¿Cómo era? ¿Cómo se manejaba? Está todavía, hoy en día está el Museo de la Inmigración, es muy interesante visitarlo cuando vengan por Buenos Aires, está ahí en el puerto. Era un gran edificio que tenía enormes habitaciones y divisiones, por eso las familias tenían intimidad, había zonas de mujeres y niños y zonas de hombres, donde había camas como si fuera una sala vieja de hospital, centenares de camas, después un comedor, y alguna zona de recreación o de lugar para estar, pero bueno, es muy frío, con comida regular, digamos, y eso ahí se podía estar una semana. Al cabo de la semana puntualmente te echaban a la calle y tenías que resolver dónde ibas a vivir, que como dije, la solución más barata, pero que era carísima, era los conventillos, ¿no es cierto? Claro, y esto del conventillo también tenía condiciones totalmente insalubres, ¿no? ¿Vos qué nos podés comentar? Sí, estaba diciendo antes que eran como las grandes casas de las familias ricas que vivían por la zona de San Telmo, Montserrat, que la gente prefería vivir ahí, los nuevos recién llegados, los inmigrantes, porque las fuentes de trabajo estaban en las zonas céntricas, entonces alquilaban por ahí. Esas casas se habían convertido en múltiples viviendas, por ahí tapiando la pared, ¿no es cierto?, tremendamente insalubres, donde las familias eran en general extensas, porque eran familias rurales, con muchos hijos. Por ahí en un cuarto de 3x3 o 4x4 vivían 10 personas, 8 personas, como dije, sin baño, sin cocina, en condiciones realmente infrahumanas, ¿no? Esa es la vida que se hacía en el conventillo, que era muy caro, y que además a la persona le hacía firmar un papel que como que debía 3 meses al ingresar, que era una especie de depósito para estar en condiciones de ser expulsado por falta de pago, cuando se le ocurra al dueño, ¿no? O sea, la persona pagaba puntualmente, pero quedaba siempre como que debía, para que el dueño del inquilinato o conventillo tuviera la posibilidad de expulsarlo cuando lo quisiera conveniente. Una enorme injusticia que provocó en 1907 la primera huelga de inquilinos a nivel mundial, que se produjo en Buenos Aires y Bahía Blanca. Fue una notable huelga que de alguna manera llamó la atención y obligó a la municipalidad porteña a hacer inspecciones y exigir algunas mínimas condiciones de salubridad. Claro, estas ideas que también, como estuvimos trabajando, se traían un poco de Europa, claro, ideas totalmente distintas, de formación de sindicatos, de movilizaciones. Sí, es interesante decir que en esta huelga, que está monitoreada y impulsada por los anarquistas de la FORA, la Federación Obrera Nacional Argentina, está esencialmente conducida por mujeres y niños, ¿no? O sea que los hombres estaban poco en las casas y las mujeres hacían trabajo domiciliario, por ejemplo, armar cigarros, planchar, coser para afuera, etcétera, y los niños estaban en las casas. O sea que las movilizaciones por la huelga de inquilinos fueron fundamentalmente capitaneadas por mujeres y niños que portaban escobas como signo de protesta y decían que con estas escobas iban a barrer la injusticia de la humanidad. Hay imágenes muy conmovedoras de esas grandes marchas de las escobas del año 1907. Bueno, y para concluir, esto que nosotros somos de Partido de Luján y uno de los grupos está trabajando justamente en Luján. Pero ¿vos qué conocimientos tenés sobre estas masas migratorias que también llegaron a Luján, como estuvimos estudiando, y otros compañeros también? Bueno, hay algo muy interesante que pueden averiguar en Luján, que en Luján se edita el primer periódico anarquista prácticamente de la historia argentina, que es el Perseguido, que lo hace un doctor Craig, que se edita ahí en Luján. O sea que ya había una colonia importante de inmigrantes en Luján, había, por ejemplo, en Mercedes estaban los irlandeses, y sí, era una zona periférica ya rural, muy rural para ese entonces, donde la gente que podía, que no le daba, por ejemplo, para irse a Córdoba, para irse a Santa Fe, elegía las zonas rurales de no más de 100 kilómetros en torno a la capital, ¿no? Así que esa zona se pobló
muy rápidamente, no podría decir, ya estaba poblada, por supuesto, pero y se incrementó la población con la inmigración ya a partir de la década del 60 aproximadamente. Sí, esto que un profesor nuestro, justamente nuestro profesor de radio, escribió un libro sobre Luján y algunas historias y nombra justamente en un capítulo a estos movimientos anarquistas en Luján. Y este diario que es muy importante porque pensá que es el primer periódico anarquista de la historia argentina que fue publicado justamente por un hombre de Luján. Bueno, muchísimas gracias Felipe por esta entrevista. Un gusto y cuando quieran aquí me queden. Dale, te queremos invitar acá porque, bueno, nosotros también tenemos nuestra historia acá en Jáuregui. Jáuregui está formado por un inmigrante belga que vino... Conozco porque sabes que yo soy de una y cuando era chiquito iba a Jáuregui, iba al Club Timón, por ejemplo, ¿no? Claro. Así que tengo muchos lindos recuerdos de mi infancia de Jáuregui. Bueno, te invitamos a que nos visites en la escuela entonces, a la radio, a que nos conozcas. Bueno, un abrazo grande para ustedes. Bueno, muchísimas gracias a vos también. Chao.